Hoy quiero compartirles una estrategia didáctica que diseñé para la unidad 1, particularmente el aprendizaje número 5, que tiene que ver con la identificación de la noción persona en el marco de los derechos humanos. Este aprendizaje es particularmente importante no solo porque cierra la primera unidad, sino porque permite al alumnado recopilar o reconfigurar la noción de persona desde la autopercepción. La primera parte de la estrategia tiene que ver con la revisión de una lectura de la filósofa Dora Elvira Sánchez, que a través de un pequeño capítulo de 4 o 5 cuartillas, la autora, que es especialista en cuestiones de derechos humanos y especialista de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, ella en esas 4 cuartillas define con mucha claridad la noción de persona y se apoya de el concepto de dignidad y de individualidad. Entonces, de esta manera, el alumnado, al revisar esa lectura que refiero, pues de alguna manera trata de jalar los elementos más importantes para poder posteriormente revisar junto con el profesorado la Declaración Universal de Derechos Humanos. Revisamos los 30 artículos de la declaración, pero sobre todo nos enfocamos en aquellos que llaman mucho la atención al alumnado con respecto a sus derechos, pero también sus obligaciones, porque es muy importante que pues el alumnado en formación de bachillerato reconozca no solamente su individualidad, sino reconozca que es parte de una colectividad, que es parte de una sociedad y que hay que respetar normas, pero también ejercer derechos importantes como ciudadano. Entonces, en ese sentido, bueno, pues después de la revisión de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y una revisión de algunos videos que didácticamente nos apoyan a reforzar la temática, bueno, me apoyé mucho de Paula Soto. Ella es una geógrafa de la Universidad Autónoma Metropolitana que diseña varias cartografías de mujeres, de la problemática de las mujeres, y también algunas de juventudes. Entonces yo retomo la idea y la traigo de manera didáctica a esta estrategia para que el alumnado, cada una y uno de ellos, dibuje su cartografía individual en la cual va a plasmar su condición, su autopercepción como joven de persona. Y ahí pongo mucho énfasis y obviamente cuidamos mucho la parte de la identidad de género, de la percepción en cuanto a sus características, si se define a sí mismo como hombre, mujer o si considera que pertenece a las diversidades sexogenéricas y entablamos un ambiente de respeto muy importante, de confianza, para que ellas y ellos se puedan expresar a través de su cartografía, no solo a través de su rostro y su cuerpo, sino también a través de todos los símbolos que la cartografía le permite incluir. Y en ese sentido, la riqueza simbólica de la cartografía es enorme. Aquí, bueno, pues me permito también retomar a el sociólogo Bourdieu, quien nos establece la importancia de los símbolos, la importancia de la cultura y la importancia del capital cultural de las y los jóvenes, porque desde la cartografía observé en todos los trabajos del alumnado, he observado no solamente su autoidentificación, su reconocimiento, sino he identificado también cómo ellos se proyectan ante los otros. O sea, no es solo una proyección individual, sino es una proyección ante los pares, es una proyección ante el mundo, y que reflejan seguridades, pero también inseguridades, miedos, retos, riesgos que también muestran en la cartografía, porque también les pido que enfaticen si hay personas o situaciones que han obstaculizado el desarrollo libre, pleno de su persona. Entonces me he encontrado también con elementos valiosos que retomamos en clase en la medida de lo posible, en el sentido de cuidar mucho la integridad del alumnado
y entonces ellas y ellos mismos comparten su trabajo de la cartografía y ponen énfasis en esos sucesos, en esas personas, en esas etapas de su vida en las que quizás se sintieron vulnerados a partir de la revisión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y entonces reconocen que a lo mejor en algún momento de su vida su dignidad fue trastocada, que su libertad de expresión ha sido a lo mejor violentada. Entonces eso les sirven para que la información de los derechos humanos, la importancia de los derechos humanos, no se quede como un agente externo a su vida, no se quede como una información que no le pertenece, sino al contrario, se apropie de la noción de persona y se autorreconozca de esta manera, filosóficamente y simbólicamente hablando, y desde la perspectiva de género, por supuesto, también retomar los elementos que en aprendizajes previos fue observando, fue estudiando, pero sobre todo también he observado que se identifican mucho como CCHeras y como CCHeros. Eso en sus cartografías es muy visible, lo reconocen, lo plasman con sus símbolos, incluso aluden a situaciones escolares. Entonces eso es muy potente, eso es muy valioso, porque va conformando una identidad, o sea, no solamente una identidad universitaria, sino va constituyendo la construcción de su identidad juvenil que finalmente nos conforma como sujetos. Entonces, esa es la estrategia. Obviamente, después de compartir en las sesiones algunas cartografías, quienes decidan compartirlo, no se les obliga, pero hay mucho, o sea, al contrario, a veces pensaríamos que ellos no quieren presentar su trabajo y sucede lo contrario. Tenemos a veces que prolongar un poco la revisión porque muchos quieren participar, y eso le da mucha fortaleza a la estrategia, a la materia de igualdad de género, porque como este aprendizaje cierra la primera unidad, yo observo que cuando explican su cartografía en las clases, van utilizando ya conceptos que previamente revisamos en esta unidad. Entonces es verdaderamente importante, valioso y muy, muy gratificante haber trabajado con todos mis grupos de igualdad de género y encontrar trabajos maravillosos como el que les presentamos de Melina Hurtado Pérez. Muchas gracias.